Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días. Gracias por su siempre gentil atención a esta entrega semanal de información y de opinión. Una semana histórica donde el país ha dado vuelta a la página al gobierno del expresidente Guillermo Lasso y dio la bienvenida con diversos actos al nuevo gobernante de los ecuatorianos, Daniel Noboa. Lo hizo con una sucesión de acontecimientos que no han dejado de llamar la atención, desde el propio discurso corto del nuevo mandatario hasta la expectativa por la nueva correlación político-legislativa de la Asamblea y también de fiscalización. De eso y más vamos a tratar en los siguientes minutos, porque eso va a marcar el futuro no solamente de los próximos 15 meses que va a durar la nueva gestión, la nueva administración. Bien puede ser la antesala de una nueva historia, quién sabe si definitiva o quizás más larga, de un nuevo gobierno para este país, porque a mediados del año que está a las puertas, ya empezará la nueva carrera presidencial. Una nueva carrera presidencial donde el actual gobernante, en la antesala de su posesión, ya dijo que va a ser candidato a la reelección. Y el presidente saliente, quizás como un gesto con todo respeto emotivo, anunció que también volverá para intentarlo otra vez en el 2025. De eso y más vamos a tratar en esta entrega semanal, donde tendremos a invitados especiales y también estaremos abordando una temática que, pasada una primera etapa, pasadas las primeras 6 confrontaciones, los primeros 6 partidos, es necesario tratar. La selección ecuatoriana de fútbol, ¿cambia o no cambia el técnico? Nos estará acompañando el profesor Carlos Sevilla. Y para la siguiente entrega también, desde luego, estaremos con, insisto, invitados muy especiales. Bienvenidos, gracias por su atención. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional, que el público saque sus propias conclusiones. La asambleísta Pamela Aguirre del correísmo es la nueva presidenta de la Comisión Legislativa de Fiscalización. Así lo aprobó la alianza política entre el correísmo, el Partido Social Cristiano y ADN, que hoy dominan la legislatura y ostentan sus principales dignidades. Y junto con esas designaciones, los anuncios en el orden fiscalizador, y que además es facultad de esa función del Estado. Lo otro es la legislación. Retomar, por ejemplo, el enjuiciamiento político al expresidente Lasso. Ofrecen asimismo los correístas, cuyo líder también quiere la cabeza de la ministra fiscal Diana Salazar. Pero con el enjuiciamiento a la fiscal ya se han puesto a discrepar tanto ADN como el Partido Social Cristiano, y a partir de eso múltiples interrogantes. Nuestro saludo al doctor Napoleón Saltos, ex legislador de este país, académico universitario. Él presidió durante un buen rato lo que viene a ser hoy la Comisión justamente de Fiscalización, y su conocimiento del quehacer político de este país, dado su
alto nivel académico, nos va a permitir aproximarnos a esto que es la gran interrogante, sobre todo en materia de fiscalización. ¿Y por qué? Porque la corrupción está dominando al país. ¿Qué tipo de fiscalización se vendría con este esquema de cosas que están planteadas en la nueva legislatura? Doctor Napoleón, un gusto verle. El país le escucha y le observa. Gracias, Félix, por la invitación. Muy amable. La democracia en el Ecuador, a nivel formal, depende de la relación que ha habido entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso ha sido siempre. A veces acuerdos y muchos desacuerdos. Por lo tanto, lo que va a pasar en este próximo periodo, que es un periodo corto, año y medio de funcionamiento, así es, va a depender no solo de lo que haga el presidente, ¿sino? De lo que haga Noboa, sino de lo que haga la Asamblea. De acuerdo. Ahí tenemos un primer signo, podemos hacer varias lecturas, hay un acuerdo entre Noboa, el presidente, el Ejecutivo, Partido Social Cristiano y Correa. ¿Qué es lo que puede mostrarnos hasta ahora? Que ahí hay un acuerdo todavía de lo que podemos decir de una democracia de distribución de cargos, porque el acuerdo es para constituir la dirección de la Asamblea y constituir las comisiones. Ese es el primer acuerdo. Al menos lo que se ha dicho y lo que se conoce. Exacto. Ahí viene qué existe atrás de eso. ¿Qué es lo que se desconoce? ¿Cuáles son las agendas ocultas que pueden tener cada una de las fuerzas que intervienen en este acuerdo? ¿Y cuáles son los objetivos? Como usted plantea, hay objetivos en el campo de la legislación, pero usted plantea fundamentalmente qué objetivos hay en el campo de la fiscalización. Porque este país está dominado por la corrupción. La gente va a estar pendiente de si es que realmente se inicia una nueva fase de lucha contra la corrupción. Pero ¿cuál es la dificultad? Que en la lucha contra la corrupción hay un consenso. Hay que luchar contra la corrupción del otro. Cuando esa corrupción afecta a las propias filas, entonces vienen los problemas. No contra mi corrupción. Exactamente. Entonces, ¿cuándo es posible una lucha contra la corrupción fundamentalmente de parte de la Asamblea? Cuando esto no se convierte ni en un show, en un espectáculo, ni se convierte en una venganza política, sino se convierte en un hecho de reordenamiento de la justicia y de la democracia. Está en la línea correcta el expresidente Correa cuando insiste, casi garantiza, que se va a decapitar a la ministra fiscal. Entonces, ¿cuáles son los temas fundamentales que debiera abordar la corrupción? Porque hay casos tanto de perjuicio económico que no han sido juzgados, como también casos de arreglos jurídicos que inciden en el manejo del país. Los temas que dejó planteando, dejó investigando y pendientes Villavicencio, por ejemplo. Hay algunos casos que se quedan a medio camino y que debieran ser retomados, logrando que vayan concluyendo, porque mire, podemos citar varios casos. ¿Cree usted que esos casos, doctor, van a ser retomados y van a terminar en algo? Ahí viene el problema. Porque para citar uno de los casos, caso Odebrecht, que además es un caso que se manejó a nivel internacional, desgraciadamente cuando se llega acá puede haber capacidad de juicios afuera. Odebrecht ha tenido consecuencias jurídicas afuera, pero acá no concluimos ni a nivel político ni a nivel jurídico. Sí debe haber un acuerdo de una reorientación de lo que es la labor de fiscalización y de la lucha contra la corrupción. Hoy aparecen nuevas formas. ¿Por qué es importante Odebrecht? En pocas palabras, para que el público se ubique. Porque en Odebrecht, como recordamos, había una vinculación de una transnacional, vinculada a Brasil, con el manejo del Estado. Y este es el problema. Cuando hay corrupción, hay la intervención de un ente privado, sea individual o una transnacional o una compañía, y hay intervención de la gente que tiene poder dentro de los gobiernos. Entonces, solo este vínculo con el poder y con los grandes intereses de los grupos económicos es los que lleva a la corrupción. Y esto se ha agravado en el periodo actual, cuando estamos ante la influencia del capital criminal. Porque la corrupción hoy nace no solo de ese vínculo antiguo capital-poder político, sino hoy diríamos capital, poder político y mafias. Se ha complicado.
De modo que la labor de la Comisión de Fiscalización debiera encaminarse a ver cómo rompe ese vínculo, cómo ubica vínculos que son claves. Y el Ecuador ha perdido muchas oportunidades para romper esos vínculos desde la labor de la Comisión de Fiscalización. Caso Pandora, o anteriormente Panama Papers, o posteriormente el caso del Gran Padrino, son casos que debieran tratarse, pero limpiando todo este manejo que a veces se da de espectáculo y de venganza, sino buscando romper el vínculo orgánico. Cuando se da un vínculo capital, poder político y mafias, es cuando la corrupción llega a un nuevo nivel que puede llegar, como ya hemos visto, incluso a la violencia de asesinatos políticos. Con esta nueva comisión de fiscalización encabezada por la polémica Pamela Aguirre, ¿qué garantía hay de que el país va a tener una claridad de todo esto que usted está mencionando, doctor? El riesgo en los anuncios iniciales que han presentado, ya sea el juicio político a Lasso, que tiene que hacérselo en el sentido más Además, bien de los puntos vitales, o el tema de la fiscal, mostraría que el interés todavía va en dirección de reparto de cargos, ver cómo controla la justicia, y creo que eso puede presentar un riesgo. Esto no quiere decir que la Asamblea no tenga capacidad de enjuiciar en otro nivel. No es simplemente para tomar un cargo la Fiscalía. La justicia debiera ser evaluada y la Asamblea tiene capacidad no solo de fiscalizar a un poder o a otro, sino al conjunto del Estado, y debiera ser una oportunidad para tratar de abordar un tema fundamental, porque ¿cuántas veces se ha anunciado, por ejemplo, que en la justicia hay una penetración de las mafias, hay una penetración de la corrupción? Así es. Hay una voluntad, se puede crear una voluntad ejecutivo, legislativo y también judicial para una depuración de la justicia, no simplemente para una disputa de cargos. Y allí seguramente va a ser necesario evaluar no solo la fiscal, va a ser necesario evaluar qué ha pasado con la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, qué ha pasado con el Consejo de la Judicatura. Y volaron los 15 meses. Claro. Y nos quedamos en cero. Exacto. O en las mismas. Entonces puede haber en la labor de fiscalización como dos grandes tareas. Una, de romper este vínculo orgánico que es la fuente de la gran corrupción, este vínculo orgánico de intereses económicos, políticos, de funcionamiento del Estado. Recordemos, por ejemplo, cuando aparece la mafia albanesa, que está presente, no es que ha desaparecido. La muerte de Cherres lo que hace es ocultar bajo la alfombra, pero las conexiones que hay con el poder, con el gobierno, y las conexiones que hay con grupos financieros. Entonces aquí viene el problema. ¿Cómo incluso con acuerdos arriba se puede romper este nexo? Y segunda tarea, ¿cómo contribuye a un reordenamiento de la democracia en el país? ¿Cómo contribuye a que los organismos de control, el propio Ejecutivo, la justicia, puedan ir en la dirección que, bueno, los ecuatorianos esperamos, en un cambio siempre? Como usted sabe, hay expectativas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Las encuestas dicen que Noboa entra con el 72% de anuencia. Por lo menos con el 70%, ¿no? Con el 70%, aunque por la otra puerta sale Lasso con el 13%. Ese es el tipo de democracia que tenemos. Y entonces, ¿qué habría que buscar? Aunque quién sabe si esto cambia en los próximos 15 días, en fin, así es el país. Ahí viene el problema. Así es. Y aquí viene un reto para la Asamblea. A ver. ¿Van a ir a una labor de Asamblea de cara a las elecciones del 25, es decir, van a seguir en campaña? ¿O van a entrar a ejercer su labor, en el caso del presidente, su labor como presidente, y en el caso de los asambleístas como asambleístas? ¿O va a ser una especie de trampolín para ver qué es lo que pasa hacia el 25? Una precisión fundamental en este momento y a esta altura, doctor, usted conocedor tan a profundidad de toda esta materia. ¿Es posible retomar el juicio político a Lasso y simplemente entrar a votar, censurarlo y ponerle como ejemplo de la corrupción, porque después de eso viene el paraíso? Yo creo que, a ver, vamos por lo que son las normas. En general, en la norma no hay posibilidad de doble juzgamiento de una misma causa. Si es que hubo un resultado del juicio político que conocemos, todos los avatares que hubo, y ahí sí los acuerdos y lo que había debajo de la tabla,
no permitió investigar. Ese juicio político fue un juicio fracasado, no solo por la votación, sino por investigación. Se pasmó en el aire. Exacto, pero llegó a un resultado que fue un resultado de encubrimiento, de no abrir paso a la investigación de fondo. Y vino la muerte cruzada. Exacto, entramos en la muerte cruzada y viene un problema. Puede tener sentido enjuiciar al gobierno anterior, pero creo que en el poco tiempo, ¿hacia dónde dirigimos el esfuerzo? Exacto. Lasso ya está censurado. Lasso ya es un cadáver político. Lasso no representa, ¿y qué posibilidad hay con ese juicio de rectificar algunas cosas? Yo diría que más bien que en un juicio político a Lasso sea encaminar a las causas que hubo para el juicio. El caso, por ejemplo, del Gran Padrino. A ver, una investigación a fondo, porque no se ha hecho ni por el lado de la Asamblea, ni por el lado tampoco de la justicia. Y como digo, eso sí va a las raíces de los problemas, porque hablamos de violencia, hablamos de inseguridad. Y la violencia y la inseguridad tienen dos raíces, básicamente el vínculo del poder económico y político con el Estado. Y segundo, toda la ausencia para presentar alternativas para la población, sobre todo para los jóvenes que son atrapados por el narcotráfico. Si es que esta no debería ser una prioridad, ¿cuál debería ser la prioridad A? La primera prioridad, si es que cabe la redundancia, de la polémica Pamela Aguirre. Seguir los casos que pueden permitir un reordenamiento del funcionamiento del poder en el Ecuador. Yo diría, la lucha contra la corrupción tiene su correlato, que es la reconstitución de una ética diferente. La lucha contra la corrupción y lograr superar la impunidad, el objetivo fundamental. Puede haber 10 casos que podemos tomar, pero el objetivo fundamental es que los casos lleguen a una conclusión para demostrar que lo que se propone no es un show, no es denunciar, pasar de la denuncia a la ejecución y al castigo que se requiere. Por lo tanto, esta lucha contra la corrupción tiene una prueba: o se repite el círculo de impunidad o se rompe ese círculo de impunidad. En los casos en que se tomen, vamos en esa dirección. Y yo diría que de alguna manera hay que tener una visión tanto del gobierno anterior, hay responsabilidades del gobierno de Lasso, pero habría que tener una mirada de largo plazo hacia atrás, porque los procesos, cualquiera que analicemos, tienen raíces anteriores, y si es que queremos un viraje, tendría que haber un ajuste de cuentas en donde la lucha contra la corrupción de la Comisión de Fiscalización sea más bien un puntal a ese viraje, a una nueva ética. Aunque el nuevo presidente acaba de decir hace pocas horas, ya basta de retaliaciones, doctor, ¿un borra y va de nuevo? Si es que queremos una nueva época, tiene que haber también una memoria, una mirada hacia atrás, una depuración. Incluso eso le conviene al nuevo gobierno. Aunque allí nos metemos en un barril sin fondo, en una cosa que no llega a nada, no sé, doctor, como que es un momento muy complejo. Muy difícil. Si es que uno de los acuerdos tendría que ser precisamente qué es lo que fiscalizamos y cuáles son los objetivos de la fiscalización. Cerrar también una etapa de denuncias tras denuncias, porque incluso a nivel de opinión pública, a veces de comunicación, un caso tapa otro caso. Sí, señor. Vamos Sí, señor. sin concluir. Así es. Por eso digo, ¿qué es lo que sucede? Lucha contra la corrupción, un caso, el espectáculo, algo dura 15 días, dura 3 semanas, vienen los intereses, se tapan y viene el círculo vicioso de la impunidad. Y terminamos en nada. Y no hay recuperación de fondos. Así es. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Porque Y la hay casos... plata que se llevaron, la plata que dice que se llevaron, los miles de millones, ¿esa es plata perdida, doctor? Hay mecanismos a través de los cuales, si es que hay una acción conjunta, no puede ser esto una labor solo de la Comisión de Fiscalización. Ese debiera ser un acuerdo político, claro. Ahora que se habla de acuerdos de las 3 grandes fuerzas, un acuerdo de los poderes, del Poder Judicial, del Poder del Ejecutivo, del Legislativo, para enfrentar juntos la corrupción. Y para recuperar ese dinero. Y recuperar el dinero, porque eso es lo fundamental. Pero dinero que se llevó, ¿quién?
ahí viene casos complejos, porque cada uno de los casos hay que ver qué es lo que ha sucedido. Hay grandes casos, por ejemplo, en el área petrolera. Tenemos el caso de la refinería de Esmeraldas, tenemos el caso de la refinería del Aromo. Insisto con todo respeto, doctor Santos, dinero que se llevó quién, porque el señor Correa dice que no tiene ni para comer, vive de las conferencias internacionales, casi vive de la caridad pública. Uno de los mecanismos fundamentales que en las investigaciones que se han hecho es los sobreprecios. En el caso de Odebrecht le voy a poner como ejemplo. Cuando se hizo una investigación a nivel internacional se dijo que más o menos el perjuicio de la corrupción era 1.100 millones. Cuando a través de informe internacional se ubicó en el país, y hay nombres de quienes llevaron, más o menos de esos 1.100 millones quedaron en el país 100 millones. Estoy poniendo cifras para entender esto. ¿Quiénes son los principales beneficiarios de la corrupción? Las grandes transnacionales, el gran capital, el capital corrupto. Pero ese capital corrupto, que es en gran parte transnacional, tiene brokers, tiene intermediarios locales que son funcionarios tales y cuales, ligados a regímenes. Yo diría que aquí, si es que queremos ir a la lucha contra la corrupción, Correa tiene alta responsabilidad, pero también los sucesivos gobiernos tienen responsabilidad. Incluido, y sobre todo... Incluido el que acaba de salir y el anterior. Efectivamente. ¿Ya? Hay casos, INA Papers, Dina otra Papers, vez se presentó. ¿cómo no? Y nos quedamos, ¿cómo no? ¿Dónde está? ¿Cómo no? Y hay evidencias. Pero ¿se habrá negociado esto en el acuerdo, doctor? Perdón, yo olvido a todo y vamos un todo hermanado para que aquí no pase nada. Si es que vamos en esa dirección puede haber una dificultad, porque en el momento en que hay un círculo de impunidad, los que vengan van a decir, bueno, va a haber un castigo temporal. Ese es el problema de la corrupción. La corrupción solo se combate cuando hay una capacidad o de juicio desde el Estado o de juicio desde la ciudadanía, cuando le cuesta al corrupto y cuando ese costo llega a niveles de lo que le interesa, que es el dinero. Porque alguna gente puede aceptar incluso cínicamente su responsabilidad es ir a parar en la cárcel 3, 4 años y luego salir, porque eso ha pasado en muchos de los casos aquí en el Ecuador, de gente que incluso ha tenido condenas temporales, pero han cumplido su condena y al no haber una recuperación de fondos, ahí viven más o menos. ¿Le viene algún nombre a la memoria, doctor? Bueno, hay... Uno que empieza con G. Doctor, muchísimas gracias. El doctor Napoleón Santos aquí en este diálogo para que ustedes vean hacia dónde debería o debe apuntar una verdadera fiscalización con la señora Pamela Aguirre, Pame, encargada de todo esto. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar, la mejor información, la más grande opinión, periodismo de verdad, con Félix Narváez. Mi familia y yo hemos sufrido persecuciones de diferentes gobiernos, pero el país está primero y hay que romper el ciclo de revanchas. Así lo dijo hace pocas horas el flamante presidente del país, Daniel Noboa, en su corto discurso de posesión ante la Asamblea Nacional. Y a pesar de no olvidar los malos ratos vividos, siento la obligación de poner a mi país primero y romper este ciclo de revanchas. Como lo dije durante toda la campaña, no soy un antinada, soy un pro Ecuador. Para muchos esto es difícil de entender y simplemente la realidad de estos resultados se impone. No podemos seguir repitiendo las mismas políticas del pasado esperando tener un resultado distinto. Por eso, los ciudadanos votaron por un nuevo Ecuador. Para combatir la violencia hay que atacar la desocupación, precisó luego, y tras definirse como un hombre libre y pragmático. Inseguridad y desempleo son las prioridades, advirtió en su discurso de menos de 8 minutos, lo cual difiere de los largos
discursos de varias horas que han marcado estos 44 años del retorno a la democracia. Luego, en el Palacio de Gobierno, la posición de varios altos funcionarios, la mayoría, que en su mayoría, valga la redundancia, son jóvenes, mitad hombres, mitad mujeres. Con estos antecedentes, y que en la mayoría son de dominio público, nos honramos con la presencia de dos caracterizados personajes del quehacer público, político, investigativo, en fin, social de este país. El arquitecto Fernando Carrión, sociólogo además, investigador, y el presidente del Partido Social Cristiano, el ingeniero Alfredo Serrano, quien nos acompaña aquí en esta mesa de trabajo. ¿En qué circunstancias estamos arrancando esta nueva etapa política del país? Cordial bienvenida al arquitecto Serrano. A través del Zoom nos está observando también el arquitecto Fernando Carrión. Alfredo. Buenos días, un saludo cordial a Fernando. Siempre es un placer compartir con una personalidad como él micrófonos. Iniciamos este proceso obviamente con mucha preocupación, con un país realmente descuartizado en todos los ámbitos, en el ámbito económico, fiscal, presupuestario, y el más grave de todos, que es el tema de la inseguridad. Es decir, realmente es una situación nunca antes vista. Llevo muchos años en política, he estado en muchos cambios de mando y nunca había visto que un país se lo recoja en esta situación que tenemos actualmente, con una caja fiscal que no siquiera tiene para sueldos. Y de todo que la por no situación hacer es grave. acuerdo con el Partido Social Cristiano y el correísmo. Yo creo que son muchos errores que cometió el presidente Pero Lasso, fundamentalmente ese. pero el peor error que puede cometer el ser humano es mentir. Ya. Es traicionar. Usted Ya. puede equivocarse de buena fe, pero cuando usted se equivoca mintiendo, engañando, traicionando, es otro cantar. Entonces estamos cosechando los resultados de un gobierno donde prevaleció el ego, donde prevaleció la vanidad y no prevaleció realmente el interés del Y país. el resentimiento también de ustedes, porque cuando ya se hizo un acuerdo y no se cumplió, se le vino el mundo encima. Bueno, él rompió con nosotros el acuerdo sin ni siquiera avisarnos. Recuerden ustedes, nosotros nos enterramos el rato de la votación cuando votaron abstención en el tema Henry Kronfle. Ni siquiera tuvieron la delicadeza de, pese a haber compartido papelete electoral, decirnos una hora antes, por lo menos: ¿saben qué? Se rompió este acuerdo, ¿saben qué? Ya no tenemos nada, ¿saben qué? Ya no vamos a votar por ustedes. Nos enteramos que se había roto el acuerdo cuando comenzaron a votar abstención. Pero lo dijimos ese día y lo volvemos a decir ahora. Alfredo, ¿pero por qué fracasó ese acuerdo? Dejémoslo en claro. Nunca nos ha contado la verdad el señor Lasso. Lo único que hemos recibido de él fue mentiras. Pero él insiste que fue por esto de la impunidad. Sí, él se inventó este tema de la Comisión de la Verdad. Exacto. Sí, de una comisión que nunca hablamos de ese tema. Yo estuve en esas conversaciones. A mí no me lo contaron. Cuando Nevó contó públicamente lo que había pasado, pues obviamente dijo la verdad. Yo soy testigo. Y uno de los testigos, quien en paz descanse, era César Monge. De manera que nunca fue parte de ese acuerdo de comisiones. Se desembarcó sin realmente advertirnos. Luego ya nos enteramos que ellos tenían armado una mayoría 15 días atrás y que las conversaciones diarias que teníamos con Guillermo Lasso directamente eran metideras de dedo, engañados, mentidos. Él tenía armado con César Monge por otro lado. Pero vea, eso es parte de la historia, eso es parte del pasado. Lo importante son los resultados luego de 30 meses de gobierno. Un país destrozado en todos los ámbitos. Entonces, en esas condiciones viene el nuevo gobierno y obviamente yo que estuve ayer en el cambio de mando, yo esperaba del presidente que nos diga qué va a hacer y lo más importante, cómo lo va a hacer. Es lo que se acostumbra siempre cuando inicia un gobierno, ¿no es cierto? Es lo que estamos acostumbrados luego de estar 17 años en el Congreso. En los discursos se esperaba eso. Entonces, el día de ayer todavía no hay una definición, no hay un diagnóstico y de parte del gobierno, obviamente. Nosotros tenemos nuestro diagnóstico. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, pero con ese antecedente, yo diría revelador, que nos está aclarando inclusive el ingeniero Serrano. ¿Qué perspectiva tiene esto que está arrancando, arquitecto Carrión? Un gusto tenerle en esta mesa de trabajo. No, muchísimas gracias, Félix, por la invitación y la posibilidad justamente de conversar con Alfredo Serrano, de quien tengo un magnífico concepto. Así que un fuerte abrazo, Alfredo. Yo creo que la herencia que recibe el presidente Noboa es muy compleja. Yo diría básicamente tres temas. Uno, en el ámbito político,
La impresión que yo tengo es que hemos vivido un bloqueo brutal y con una situación que a mí me llama mucho la atención, y es que me da la impresión que estamos entrando en un sistema democrático sin partidos políticos. Si nosotros vemos el cambio en 2 años las organizaciones políticas en la Asamblea, nos vamos a dar cuenta de esto que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque Estamos en contacto con el arquitecto Fernando Carrión. Tuvimos un pequeño corte técnico. Lo vamos seguramente a superar en cualquier momento para retornar este análisis que nos está haciendo una vez la descripción que hemos escuchado del ingeniero Serrano, presidente del Partido Social Cristiano. A ver si es que nos indican si es que esto ya está nuevamente retomado el contacto con el arquitecto Carrión. Una vez hecho este inicio, este arranque, ¿qué es lo que fundamentalmente se plantea como inquietud en el marco de esta nueva etapa democrática que estamos empezando, ingeniero? Bueno, lo primero, obviamente, que a muchos nos interesa es saber cuál va a ser el gabinete del presidente ya completo, porque todavía nos falta. Es decir, ha sucedido, cierto que esta es una elección, fue una elección especial, fue una campaña especial, fue una posesión especial, donde es la primera vez que un presidente se posiciona sin gabinete completo, ¿no? Mucha gente joven, nueva. Sí. Eso obviamente para mí no, cierto, hay inquietud, pero eso se puede resolver. Pero a mí, el que el presidente no tenga un gabinete completo lo va a anunciar el día domingo, lo dijo que anunciaría ya el gabinete completo. Digamos la próxima semana, o sea, ¿no? Sí, entonces, bueno, le puso fecha para el día domingo que iban a anunciar, y que también pues el día martes enviaría el primer proyecto económico, los dos primeros económicos que anuncia, que ofrece. Para lo cual pues sabemos que tiene que primero declarar el estado de excepción en el país. Es decir, hasta ahora lo único que sabemos ustedes, nosotros y la comunidad que ve es lo que se ha anunciado en los medios de comunicación. No sabemos absolutamente nada. ¿Por qué será que le guarda el secreto a esta situación? No sé, al parecer es una persona que quiere romper la costumbre, los paradigmas, los sistemas actuales, que no solamente pasa por el tema de que los jóvenes, sino que también en el sistema de comunicación. Si eres un presidente que habla poquísimo, ayer fue el ejemplo, o sea, un discurso presidencial pues de inicio de gestión, normalmente eran 2 horas, ¿no es cierto? Ayer fueron 7 minutos, entonces al parecer que también el tema de manejo que va a existir el gobierno en la parte comunicacional también va a cambiar. Es lo que se logra ver hasta ahora, de manera que tendremos que en el camino ir descifrando cómo va funcionando. Acuérdense, nuestro acuerdo con ellos son solamente de carácter parlamentario, por lo tanto poco o nada sabemos de lo que pasa en la parte ejecutiva. Solamente parlamentario. Exclusivamente de carácter parlamentario. O sea que esto terminó. No, porque perdón. hemos comprometido, no. Es que también hay proyectos de parte nuestra también. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, ya le tenemos al arquitecto Carrión nuevamente. Muchísimas gracias, Fernando. Se retomó este contacto y le estábamos escuchando y analizando acá lo que usted también está escuchando del ingeniero Serrano. Adelante, por favor. Mil disculpas, el problema es que se fue la luz. Otro tema. Completo. Otro tema. Se cortó toda la comunicación y ahora estoy... Completo es esto, completo, pero bueno, mil disculpas. Bueno, entonces lo que señalaba es que el primer problema es el bloqueo político, porque me da la impresión que estamos entrando en una democracia sin partidos políticos, y planteaba el ejemplo de la composición de la Asamblea del año 2021 a la que tenemos en el momento actual, que es un cambio pues sustancial. Ese es un primer tema. Un segundo tema, sin duda, es el económico, por la crisis que tuvimos del COVID, que nos hizo caer varios puntos del PIB de una manera impresionante y de la cual todavía no terminamos de salir. Hay quizás las expresiones más claras son la deuda externa que se está incrementando, el déficit del presupuesto, que tengo entendido que ya está en cerca de 7.000 millones de dólares, que es una cantidad bastante alta, y una contracción de la demanda en términos económicos que ha hecho que justamente la economía general del país se venga abajo. Y el tercer gran problema, a mi manera de ver, es el tema de la violencia. Si en el año 2017 nosotros tuvimos una tasa de homicidios de 5,
Este año, según los estudios que he hecho, vamos a llegar a 45 homicidios por 100.000 habitantes. Eso significa que en ese lapso del 2017 hasta acá, el incremento de la violencia se ha multiplicado por 9. Y esto nos ha convertido en el país de crecimiento más rápido del mundo. Y probablemente en América Latina quedemos, al finalizar este año, en un segundo o máximo en un tercer puesto. Esto es francamente muy preocupante. Ahora, con el cambio de gobierno, que es lo que hemos visto, bueno, muy poco tiempo todavía, pero yo coincido perfectamente bien con lo que se está comentando en relación a su intervención en el día de ayer en la Asamblea, en la posesión, que hay algunas cosas ahí llamativas. Uno, fue un discurso de 7 minutos y medio, si ni siquiera llegó a 8 minutos. Y esta es una cosa que por lo menos a mí y a alguna gente le ha llamado la atención. Que ¿Debió ser más extenso? ¿Debió ser más detallado? ¿Qué le faltó al discurso? No, yo creo que por un lado lo que tenemos que acostumbrarnos es que tenemos un presidente parco, que no es una persona que utiliza mucho el discurso para ejercer su liderazgo, y eso me parece que puede ser complicado. ¿Por qué complicado, arquitecto? ¿Por qué complicado? Porque el presidente tiene que trazar las grandes líneas y transmitir las grandes líneas. Usted Félix, es de medios de comunicación, lo que se dice siempre, lo que no está en los medios no existe. Ya. Y entonces, ¿cómo construir la existencia de una política si esa no se logra transmitir? ¿Qué dijo en estos 7 minutos y medio ayer el presidente? Dijo que el problema principal es la seguridad. ¿Pero qué nos dijo a nosotros que va a hacer? Nada. ¿Qué nos dijo respecto de la economía, que es un problema real? Pues nada, que es un problema grave, punto. Y lo que usted también dice, y en su calidad de analista es muy grave, ¿no nos dijo nada el presidente, Alfredo? En la parte de qué va a hacer y cómo lo va a hacer, a ver, yo creo que hemos estado acostumbrados, y espero que sea parte de que él quiere romper esquemas, es la explicación que encuentro, claro, de que el discurso presidencial no sea el tradicional de que nos dicen estos son los problemas y estas son las soluciones, y esto vamos a hacer en este caso ya no son 4 años, sino el año y medio que tiene de gobierno. Entonces yo, por ejemplo, esperaba que el presidente ayer nos diga: mi propuesta de campaña fue la consulta popular y estos son los temas que voy a plantear. Un tema que se olvidó, ¿cómo no? Entonces, ¿cómo no? Difícilmente se olvida cuando tienes un discurso escrito. Por favor, entonces, por favor. Y yo si hubiera esperado, por ejemplo, que me digan a mí de qué va a pasar en el tema seguridad. Yo ayer escuchaba a una señora en una radio y me llamó mucho la atención que decía la señora. Yo que pensé que al menos ayer tenía las esperanzas de que me comiencen a hablar, a quitarme el miedo que tengo yo dentro, y no escuché nada. Entonces, ¿Cómo no? El tema seguridad está impactando. Luego escuchar estas cifras de una persona que hace mucha academia en ese tema y mucha investigación, como Fernando Carrión, es realmente preocupante. Nosotros ya lo vivimos en la actividad turística, esa es la actividad a la que yo me dedico, y realmente las cancelaciones por tema de seguridad ya son significativas, son altamente significativas, que mucha están pérdida, cancelando. Mucha Entonces, pérdida. Sí esperábamos, obviamente, algo más del presidente. Yo espero que el día domingo, que ha dicho que va a anunciar en qué condiciones lo deja el gobierno, así lo escuché yo el día que fue a hacer el ensayo en el Palacio, el día miércoles, que hizo el ensayo en el Palacio Legislativo, que dijo que el domingo anunciaría en qué condiciones recibe el país y que también anunciaría el gabinete. Debo entender que por esa razón tal vez no anunció en decir cómo va a sacar, cuáles son las líneas que va a tener su gobierno. En ese contexto, ¿cómo puede ayudar? ¿Cómo va a ayudar? Esto con lo que hemos empezado la presente entrega de Noticia de Información. ¿Cómo va a ayudar? ¿Cómo puede colaborar? ¿Cómo puede contribuir este entendimiento entre las 3 principales fuerzas políticas que dominan la legislatura, arquitecto Carrión? No, yo creo que eso es un avance, sin duda, porque eso rompe lo que había iniciado diciendo del bloqueo que vive el país. Creo que fueron 900 días, como dijo el expresidente Lasso. Lo que vimos es una confrontación diaria, quizás al principio del Parlamento menos, pero ya después sí fue incluso él señaló que iba a gobernar sin la Asamblea, una cosa absurda.
Entonces, me parece que este acuerdo de las tres fuerzas políticas principales rompe ese bloqueo. Bueno, yo no conozco mucho, Alfredo está dentro de ese proceso, pero me parece que han cumplido hasta ahora básicamente con el tema de las dignidades. Se han repartido la presidencia y las dos vicepresidencias, así como también las 16 comisiones también con sus respectivas presidencias, comisiones y composición. Entonces, el ingeniero hasta Serrano, ahí se ve... ¿cómo no? El ingeniero Serrano ya nos estaba adelantando de que este entendimiento, este acuerdo, solamente es en la parte eminentemente legislativa. Eso aclara, tranquiliza, alarma, ¿cómo le ve? No, yo creo que es en el ámbito legislativo, pero está con el bloque ahora que tiene un peso mayor. En estos pocos días ya subió del tercer lugar al segundo lugar ADN, pero ese es el partido de gobierno. Entonces sí, es un acuerdo parlamentario, pero es un partido, es un acuerdo parlamentario, pero es un acuerdo con el grupo de gobierno principal. Entonces sí está presente, que no tenga ministros, de acuerdo. Pero, por ejemplo, ya está establecido que el presidente nos va a enviar o les va a enviar a la Asamblea estos dos leyes económicas urgentes, para lo cual incluso tiene que hacer esta declaratoria de estado de emergencia, y me da la impresión que esto se va a aprobar en la Asamblea. ¿Por qué? Porque está el acuerdo. Y está hablando ya de otras leyes más económicas urgentes, que será, yo supongo, a principios del próximo año, no sé, enero, febrero, y va a ocurrir exactamente lo mismo. Consecuentemente, ¿en qué pudiera apoyar, en qué va a apoyar el Partido Social Cristiano y en qué no va a apoyar? Es la pregunta que se hace, yo creo que todo el país, Alfredo. Bueno, nosotros tenemos una de las líneas rojas que la hemos defendido desde que la impusimos en nuestro plan de gobierno, fue que jamás vamos a apoyar incremento de impuestos. Es decir, el gobierno lo sabe y obviamente vamos a mantener esa línea. Nosotros obviamente no impuestos para nada. El resto coincidimos en las propuestas del gobierno, las líneas rojas del gobierno coinciden con nosotros. Por ejemplo, el derecho que tiene la Revolución Ciudadana de llevar a la ministra fiscal a juicio es el derecho, no hay cómo impedirlo. Usted con 33 firmas llama a juicio político, pero nosotros creemos que no hay causal para juicio político. Por lo tanto, cuando se somete eso a consideración, ahí estarán nuestros 18 votos votando en contra. Lo mismo ha dicho el gobierno. ¿Van a apoyar que se retome el juicio político, la votación del juicio político a Lazo? Bueno, tiene que concluir ese tema, no puede quedar en el aire. O sea, debe haber alguna resolución de la Asamblea. Ahí hay un problema de orden jurídico, ¿no es cierto? Que es el tema de que a un presidente y a un vicepresidente de la República solamente se lo puede destituir. Exactamente. Pero en funciones. ¿Ya? Y ya no está en funciones. Exacto. Primera cosa. Segunda cosa, hay el otro argumento que diga, pero el juicio inició cuando estaba en funciones. Este es un tema que le va a tocar dirimir a la Asamblea ya en su momento. ¿Cuál es la posición del Partido Social Cristiano? No está en nuestra agenda ese tema. No creemos que es un tema que no deba perder una semana de tiempo la prioritario, Asamblea. ¿Ya? Hay otras prioridades que debe atacar la Asamblea. Es más, todavía ni terminan de estructurarse. Les falta todavía un vocal en el CAL. De manera de que nosotros, como partido, tenemos esa posición. Veamos qué pasa en el CAL. No fue parte de las negociaciones políticas ese asunto. Creemos que hay que respaldar al presidente de la República en las iniciativas y hemos comprometido nuestro respaldo y vamos a dar respaldo político en este caso porque se trata de consulta popular, de enmiendas constitucionales, suponemos nosotros, y vamos a dar el respaldo popular en el sentido de dar el voto, de respaldar políticamente, porque ese tema ya pues por la Asamblea no tiene que pasar, sino ir a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional mandar al Consejo Nacional Electoral. Y lo otro, obviamente, darles el soporte político al presidente para la tesis nuestra, que es también la de él, la lucha con mano dura contra la delincuencia. Esa tiene que ser un soporte de carácter político, porque la dotación de recursos, la dotación de insumos, la dotación de implementos a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional es competencia exclusiva del Ejecutivo. De manera que eso es básicamente el tema. Nosotros obviamente tenemos iniciativas legislativas que están en trámite, que las presentamos en el periodo anterior y que esperamos que el gobierno, con la misma línea que nosotros y la fuerza que lo vamos a apoyar, también respalden esas iniciativas. Una precisión final antes de pedirle una conclusión al arquitecto Fernando Carrión, que nos escucha y nos observa muy atentamente. ¿De esta alianza también saldrá el candidato presidencial para el 2025? No. Ese
tema no es parte del tema. Pero Noboa ya adelantó que va a ser No, él candidato. sí ha anunciado que, bueno, lo dijo desde el principio, realmente, seamos prácticos. ¿Y se habrá hablado en todos los en 8 alianza? candidatos, no se habló en la alianza. Todos los 8 candidatos que estuvieron en la última elección, si ganaban la presidencia, eran candidatos de ley en el 2025. De manera de que ese tema no lo hemos hablado, de ese tema no se ha topado. Hasta allí el tema es eminente, y lo que sí hemos acordado que debemos darle trámite rápido a este tema, porque sabemos que en agosto, por ejemplo, ya son las primarias en los partidos políticos. Es decir, en agosto el presidente de la República ya no tendrá el sello de presidente, sino tendrá el sello de candidato. Así es. Entonces, a diferencia que, por cierto, escuché a un periodista decir que le toca renunciar 3 meses. No es cierto. El presidente no renuncia porque va a la reelección. De acuerdo. Lo único que pide licencia sin sueldo por el tiempo que dura la campaña, que puede ser entre 30 y 45 días. Valga la aclaración, porque sí me da a veces vergüenza. Mala cuando noticia hablen. para la flamante vicepresidenta. Sí, bueno, exacto. Bueno, veamos qué conclusión nos da frente a todo esto el arquitecto Fernando Carrión, sobre todo a esta última parte, Fernando. El proceso electoral del año 25 empieza en febrero del próximo año. Es decir, estamos ahí un lapso muy corto de meses. Y un poco viendo la cultura política, yo ya he escuchado nombres de posibles candidatos. En otras palabras, el presidente Noboa, que ya se ha postulado en la línea de que quiere presentarse como candidato, esto le va a ser mucho más complicado en su gestión, porque va a estar con esa doble condición, una de presidente en funciones y otra de candidato, y entonces se le van a mezclar las cosas, y si no tiene resultados relativamente rápidos va a ser complicado. Ahí me parece que hay 2 iniciativas que ha planteado en la campaña principalmente, o al final de la segunda vuelta, pero ayer no dijo nada. La una es la consulta, que a mí me parece que eso, si logra ser, febrero, marzo, abril máximo, eso le puede dar un respiro relativamente interesante para arrancar la campaña electoral. Porque generalmente esa ha sido una cuestión ya tradicional en el país, que le permiten a los presidentes pues tener una luna de miel un poquito más larga, y en este caso esa luna de miel sería para empatar con el proceso electoral. ¿Y lo segundo? Y la otra son estos decretos, estas leyes de emergencia, que según nos ofreció va a presentar una por mes, pero va a presentar ahora 2 en este mes, que de alguna manera me parece que es una forma de sostenerle a la Asamblea bajo las decisiones del propio Ejecutivo. En otras palabras, si presenta una ley urgente cada mes, pues el Parlamento va a tener que trabajar para el gobierno exclusivamente, porque si no van a entrar por el Ministerio de la Ley, y eso es complicadísimo. Qué interesante, arquitecto, muchísimas gracias. Gracias a nuestros 2 invitados, estas 2 caracterizadas voces del quehacer político, investigativo y social de nuestro país. Un lujo para ustedes, para que saquen sus propias conclusiones. Volvemos con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Y el quinto lugar entre las 10 selecciones sudamericanas que buscan clasificar al próximo Mundial de Fútbol ocupa el Ecuador tras los primeros 6 partidos eliminatorios. Tiene 8 puntos, 7 puntos menos que el líder Argentina. Supera también al Uruguay, superado también por Uruguay, Colombia y Venezuela. Pero supera a Brasil, Paraguay, Chile, que en otra hora fueron potencias. Pero la llamada Tri no convence. Este es un comentario que se escucha, yo creo que en los 4 costados del barrio, como dice popularmente la salquiteña. Varios de los resultados conseguidos hasta aquí, especialmente ante Venezuela y ante Bolivia, fueron lo que algunos especialistas llaman resultados milagrosos, por citar otro ejemplo. En la práctica y en suma, el año para la Tri prácticamente está cerrado, pero se escucha y con fuerza la aparente necesidad de cambiar de técnico y de poner otro, para lo cual inclusive ya se empiezan a mencionar nombres.
¿Para qué entrar en más comentarios si todo esto es de dominio público? Nos honra con su presencia el profesor Carlos Sevilla, una autoridad en materia futbolística, en materia deportiva. Sus 33 años como director técnico, 73 años de vida, avalizan lo que me estoy permitiendo mencionar y que para esta mesa de trabajo es un honor tenerlo y muy oportuno para que nos defina si es que cabe o no cambiar de técnico, como aparentemente pide la afición. Así se escucha a los especialistas. Empecemos por allí. Profesor Sevilla, un gusto tenerle por acá. Bienvenido. Muchísimas gracias, Félix. Un saludo muy cordial a usted. Gracias por la invitación. Muy gentil. Oyentes de Radio Suceso, pues un saludo muy cordial. Y decirle de plano, no cabe cambiar de técnico. Además, no están dadas las circunstancias como para cambiar de técnico por muchos aspectos. Entre otros, el aspecto económico, que siempre hay una cláusula que también es determinante, de rescisión, ¿no? Que es determinante, y los recursos económicos no tiene la selección ecuatoriana, la federación. Ya se equivocó anteriormente con Griezmann, con Cruyff, y tiene que pagar también el contrato de Bolillo Gómez. Entonces uno más sumar a esa lista. Y con el problema de Alfaro también como último. Y también de Alfaro. Bueno, entonces definitivamente eso no cabe. A ver, analicemos qué es lo que pasa. ¿Por qué la afición está tan resentida? ¿Por qué la afición habla y dice que porque la selección no juega bien? Usted con sus ojos de técnico, ¿qué le parece? Yo coincido con el aficionado, con un sector de la prensa que comenta, que tiene buen criterio, que nuestra selección no está jugando bien. No juega bonito. No juega bien. Bonito es ya otra situación. Bonito es hacer una galleta, una pared, meter un taco cuando el equipo normalmente está ganando con una diferencia de 2, 3 goles. Entonces ahí trata el jugador de hacer una finta para que el público se deleite. ¿Por qué no convence este equipo, profesor? Bueno, porque tiene parámetros que se pueden medir. El primero es de la selección de Alfaro, en donde de cero él nos llevó al Mundial, jugando bastante bien, ¿no? Un equipo le veíamos y sabíamos a qué juega. En determinado momento él también tuvo sus tropiezos por ahí y supo solucionar y clasificar holgadamente, jugando bien, pero ¿qué es lo que nos deja como legado Gustavo Alfaro? Un grupo humano que con una edad bastante baja y que todos aspiramos y creemos que está esa selección para unos 8 años, es decir, jugar en el 26, en el 30. Entonces, esa expectativa nos dejó Alfaro. Lamentablemente, los cambios, y aquí viene por qué digo que no. Por favor. A Gustavo Alfaro no deja la selección por situaciones futbolísticas, por una mala relación con la prensa, con el público o con los jugadores. Conflicto con la federación. De lo mejor. El tema pasa por la parte económica y ahí lamento mucho que no hayan llegado a un entendimiento, a un acuerdo, cuando se trataba de un técnico que tenía en ejecución el proyecto, pero bien claro, razón por la cual nosotros, los entendidos del fútbol y los apasionados del fútbol, y quienes le hemos visto a nuestra selección crecer, pensábamos que se podían crear y visualizar nuevos objetivos, como decir, bueno, vamos a clasificar al próximo Mundial, vamos a
a disputar una posibilidad de ser semifinalista en Copa América, de ser finalista en Copa América, y hoy vemos que esa situación que nosotros tenemos visualizado para nuestra selección se compromete porque tenemos a un Uruguay que ha subido su nivel futbolístico, a una Colombia también. No hubo una buena negociación con el señor Alfaro. No hubo una buena negociación, lamentablemente. No, yo creo que... Y se lo dejó ir. Se lo dejó ir, y mire que el cambio de técnico hoy nos está costando. Lo barato puede costarnos caro. Ese es el problema también. A ver, no creo que sea tan barato. Así dicen, Félix Sánchez, no. Que es bien barato, dicen eso, que es una ganga. No puede ser. O que se le contrató porque aparentemente recibe las órdenes de arriba para que ponga determinadas alineaciones. No sé qué opina usted con su experiencia. Hoy se dice, pero yo lo quiero decir. Una cosa era que nuestra selección está entrenada por Gustavo Alfaro, que tiene 30 años como técnico, que dirigió unos 600, 800 partidos en el fútbol argentino, a equipos de mediana posición, equipos que estuvieron en los primeros lugares, y su recorrido muy aceptable, razón por la cual vino acá y supo qué es lo que tenía que hacer con nuestra selección y armó el equipo. ¿Qué pasa con Félix Sánchez? Félix Sánchez tiene más o menos, exagerando, unos 30 partidos dirigiendo selecciones, 20 en Qatar, 10 en Ecuador, y no ha dirigido un solo partido en primera categoría del fútbol a nivel mundial. Él dirigió unos pocos partidos de la sub-17 del Barça, ¿no? Y él era entrenador de la sub-16 del Barça, de la Masía. Entonces, ahí está una de las razones. Tiene poca experiencia para manejar un grupo, y en este caso para manejar las selecciones. Y yo quiero aquí aclarar, no es solamente Félix Sánchez, es su cuerpo técnico, su grupo, que está estructurado de asistentes técnicos. ¿Cuánto costará este grupo en números redondos? Para que el público tenga una aproximación, porque se habla de cifras, en fin, una danza de millones. Mire, yo no... O de dinero. No estoy... nunca me he interesado en esa situación, pero se habla de que es uno de los cuarto o quinto técnico en Sudamérica que mejor pagado. Es más, gana más que Scaloni. Pagado. Gana más que Scaloni, razón por la cual Scaloni, que ya se termina su contrato, él dice: vamos a ver si es que sigo dirigiendo la selección argentina. Entonces, ¿qué es lo que quiere Scaloni? Aquí viene el punto, ¿no? Que había que solucionar la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No les han pagado el premio por ser campeones mundiales, no les han pagado los premios por clasificación y los partidos que se juegan en mundial. Y ese es un error grave, ¿Ya? Pero los problemas no es solamente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, es problema también de otras federaciones sudamericanas. Entonces, por eso le digo que había que solucionar el problema con Gustavo Alfaro. ¿Qué es lo que hay que propiciar como conclusión? Que Alfaro, digamos que Félix Sánchez y su cuerpo técnico hagan un mejor análisis de cuáles son los jugadores que nosotros tenemos en el exterior y en el fútbol ecuatoriano, y que se convoque, ¿no?, de acuerdo a su trayectoria, de acuerdo al fútbol que han jugado a nivel de selección especialmente. ¿Y darle un plazo tal vez? No plazo, porque si él convoca bien, nuestra selección va a seguir creciendo, va a seguir mejorando. Entonces ahí todos vamos a estar aplaudiendo el trabajo de él. Pero si es que no analizan bien claramente a los jugadores que tiene el fútbol ecuatoriano, si no se interna en nuestra idiosincrasia, si es que no conoce nuestra historia futbolística o no intentan conocer nuestra historia futbolística, los problemas van a seguir manteniéndose. Y más aún, cuando se hace el análisis de los equipos o de las selecciones que se va a jugar, tampoco es el correcto, porque el planteamiento que se utiliza y los esquemas que se ha utilizado, pues no son los que uno aspira o que ve se pueden presentar. Y aún más, esos esquemas
están integrados por jugadores que no juegan en sus puestos, están jugando de una manera improvisada en otros. Entonces aquí falta un poquito más de seriedad también por parte de los jugadores. Por jugar, ¿Seriedad? Por jugar, ellos aceptan la propuesta del técnico de jugar de marcador, de número 5, de puntero, cuando ellos son 10, 8 volantes que juegan en otras posiciones. Entonces hay que ser responsables también, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y si es que hay que ayudarle al técnico en los diálogos que se tiene internamente entre los jugadores y el cuerpo técnico, hay que decirlo, profe, no, cuando haya uno de los jugadores que está... Un líder o cualquiera, ¿no? Lo diga, profe, discúlpeme, yo en esa posición sí puedo jugar, pero no le voy a jugar bien. ¿Ya? Yo soy y juego y rindo más en esta posición. Porque mañana si a Domínguez le pone de centro delantero y Domínguez dice no, le va a entender, pues. Le va a entender, ¿no? Entonces, cuando eso acontezca, Ya. entonces le estamos ayudando al técnico y él, ahí sí va a preocuparse más en el análisis que está haciendo de los jugadores que convoca, de los que tiene a su mano, de decir, a ver, este es volante, este es defensa, este juega de carrilero, este sirve de carrilero. Por ejemplo, le digo, no está Estupiñán en la selección al momento. Y tampoco está Palacios. Ya. Palacios, uno de los mejores marcadores que tiene el fútbol ecuatoriano, que juega en el fútbol de Estados Unidos, y el que mejor centra mejor que Estupiñán. Palacios. No es Palacios, Bueno, se me... No, que juega en el fútbol y es marcador, no. Entonces, el que le ha hecho goleador a Campana es justamente él en la 17, en la 20, el que levantaba los centros, ¿no? como conclusión de todo esto, una pregunta que también he escuchado, y ¿quién mejor que usted para responderla? ¿Y por qué no un técnico ecuatoriano? Palabras cortas, finales, se nos terminó el tiempo. No, es muy efímero pensar, digamos, de que en algún momento al técnico ecuatoriano se le puede... ¿Por qué? Porque digamos, los dirigentes ecuatorianos creen que son mejores los técnicos extranjeros, indudablemente que existen, que hay, pero los que contratan, los que vienen, y usted me acaba de dar una lista de son nombres que se escuchan en los programas radiales, en fin. Eso ya es para ellos. Cualquier técnico de los que al momento están dirigiendo en el fútbol ecuatoriano pueden hacer el mismo trabajo. El tema es de que se le apoye, que se le dé las herramientas necesarias, los instrumentos necesarios, ¿no? Y que ¿Y se por colabore. qué no un Carlos Sevilla, por ejemplo? Mire, yo tuve la ocasión de dirigir y lo digo, me apuré, ¿no? Me apuré cuando llegó el ingeniero Luis Chiriboga. Yo debía esperar que la directiva comandada por el ingeniero Chiriboga conozca más de la relación futbolística a nivel internacional, a nivel de qué es lo que hace una selección. Pues cuando yo llegué tuve que comenzar a sugerir, a aportar mi conocimiento con la finalidad de que la federación cambie en muchos aspectos, como por ejemplo... No, el tema de comunicación, antes todavía se tenía el fax en la federación, la máquina de escribir, digamos. no, y yo sugerí y se cambió por la parte digital, ¿Ya? Hoy es computarizado la federación. ¿Cómo no? Uno de los aspectos. Yo recuerdo que le hice un reportaje sobre Dos, eso. ¿Cómo no? las canchas, por ¿Ya? ejemplo, también. ¿Ya? No, entonces creo que yo me apuré, pero dirigí el trabajo previo a Copa América, lo hicimos muy bien. Pues de 16 partidos perdimos 2, ¿no? Ya. Y lamentablemente en Copa América no conseguimos ningún punto, pero no es solamente cuando yo dirigí, sino hay 3 o 4 selecciones antes o después que también no consiguieron un solo punto. Entonces el tema es que cuando yo
dejé la selección, porque no me renunciaron, sino yo dejé por, muy cortito. por problemas con determinados dirigentes del fútbol ecuatoriano. Yo di el paso al costado. Pero con todos los conocimientos en todos los aspectos, organización, planificación, todo del fútbol, yo estoy recontra bien preparado como para dirigir una selección o para ser un director deportivo de la selección de cualquier equipo. En este momento. En este momento. ¿Usted está preparado? Sí, porque yo soy el que inicia con los trabajos de acá, utilizando la tecnología. Yo tenía y contrataba, digamos, yo recuerdo que una empresa de una laptop y usted tenía conexión con el internet. Yo le hice un reportaje de eso. Profesor, muchísimas gracias. Un gusto tenerle aquí al profesor Carlos Sevilla, técnico ecuatoriano de fútbol. Miren ustedes esta última parte, porque así tienen que ser las cosas. Si es que, por ejemplo, este momento me dicen que yo soy el técnico, estoy preparado, lo dice de frente y lo dice Carlos Sevilla. Como siempre y como todas las semanas, hicimos nuestro mejor esfuerzo en una jornada histórica que finalmente está quedando atrás. Todo pasa en la vida y las aguas siguen corriendo. ¿Qué ocurrirá a partir de la próxima semana? Solo Dios lo sabe. El discurso cortísimo del presidente de la República, que sin duda debió haber dado por lo menos una pauta, yo creo que, como decían los antiguos y la savia popular, bueno es culantro, pero no tanto. O sea, claro que debe ser un discurso preciso, un discurso, si es que se quiere, exacto de las cosas que hay que decir. No deben ser las letanías a las que no tenía acostumbrados, especialmente el señor Correa, por ejemplo. El discurso empezaba en el desayuno y continuaba en la cena, y sin parar. Y el hombre era una ametralladora de palabras. No, eso no. Pero tampoco puede ser una cuestión de 6 minutos, de 7 minutos, máximo de 8 minutos para quedar en las mismas y no saber qué va a pasar con la economía, con la inseguridad, que se va a combatir, pero es obvio, pues es elemental. No es necesario que nos digan, nuestra prioridad es la economía y es la inseguridad. Eso es como decía asimismo los antiguos profesores, elemental de Bruño es eso. Pero ¿qué se va a hacer con eso? Esa es la clave, por lo menos una señal, porque si no, a partir de la próxima semana empezamos con las mismas. Claro que tenemos la esperanza, tenemos la expectativa del joven gobernante. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y cómo va a operar el acuerdo en la Asamblea? En fin, son las preguntas con las que seguramente volveremos la próxima semana y siempre contando con su siempre deferente atención. Dios mediante. Hasta entonces. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.